Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 8 de diciembre, en la segunda semana del tiempo de Adviento, ciclo A. Bueno, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una fiesta católica eh, muy popular en todo el mundo. Entonces el pueblo católico celebra esta fiesta que consiste en la concepción de la Virgen María, libre de pecado original. Obviamente que esta fiesta se celebraba desde hace mucho antes, pero fue definida dogmáticamente por el Papa Pío IX en su dogma, en su eh, carta o bula Ineffabilis Deus en 1854. Bueno, entonces todos nos regocijamos con esta solemnidad de la Santísima Virgen María como la Inmaculada Concepción. Muy bien, todas las lecturas están orientadas entonces a esta celebración. Vamos a la primera lectura. Tenemos del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 9 al 15 y el 20. Muy bien, nos dice el libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Bueno, esa fue la consecuencia de la desobediencia, ¿no? O sea, de comer del fruto prohibido. Y entonces se pierde esa gracia que tenía el hombre, ¿no? De ser eh, inocente e inmaculado, o sea, sin mácula, sin mancha. Lo mismo nos referimos a Eva y por eso el hombre ya se esconde, ¿no? Porque tiene miedo de porque está desnudo. Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Bueno, al parecer aquí es echarle la culpa al otro, ¿no? O sea, el hombre a la mujer a la serpiente. Y entonces el Señor aquí maldice a la serpiente. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Bueno, aquí es importante eh, esta, esta parte
porque se conoce como el protoevangelio. O sea, la promesa de que habrá una descendencia, ¿no? Aquí precisamente la suya, que es la de la mujer. Y la mujer aquí se anticipa o es tipo de María. Por eso se llama el protoevangelio, porque ya está aludiendo a lo que vendrá, ¿no? La verdadera descendencia o la estirpe en este caso suya referida al anuncio ya del Salvador, del Mesías, de Jesucristo, quien resarcirá, quien repondrá, digámoslo así, ¿no? Y volverá a la gracia santificante que tenía el hombre antes del pecado. Por eso es un anuncio ya de la salvación y es una promesa. Entonces, establezco hostilidades entre ti y la mujer. Recordemos que en el Evangelio, en los Evangelios, a María el Señor la trata de mujer. No le dice madre, a pesar de que es su madre, ¿no? Y así la narran los Evangelios, especialmente el de San Lucas. Pero el Señor se refiere como mujer, ¿no? Precisamente porque considerado esta parte como protoevangelio es el anuncio de la salvación que hará el Señor en Jesucristo nuestro Señor. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. También es importante, ¿no? El nombre que le da el hombre a la mujer. Eva es el nombre entonces que en este momento se da y que en hebreo es eh, Jevá, traduce el término como madre de los que viven o madre de los vivientes. También muy relacionada con la función de la Virgen María, como en Apocalipsis capítulo 12, ¿no? Ella es la madre de todos los vivientes también, de todos los que son hijos de Dios en Jesucristo, los que han entrado a ser parte del cuerpo místico de Cristo, su iglesia, que es el reino de Dios en la tierra y cuyo fin está en el cielo, en la transformación de todo. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 97, cuyo responso es: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. También nos hemos referido al responso y al versículo precisamente que dice: canten al Señor un cántico nuevo. Ese cántico nuevo es precisamente referido al nuevo canto en el Evangelio, que es el anuncio del Señor Jesús, su venida, la primera venida, y también la expectación de la segunda venida, el tiempo de la iglesia, entre la primera venida, la encarnación del Señor y su segunda venida en la gloria, para juzgar a vivos y muertos. Muy bien, nos dice el salmista: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Podemos decir que esto aplica también a algunas victorias que tuvo el pueblo judío, especialmente después del retorno de su cautiverio en Babilonia.
Pero, dada la trascendencia de esta solemnidad, es obvio referirse a la victoria del Señor Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, la salvación. Y a eso le va a cantar como tipo el Salmo. Y continúa. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Aquí está mencionado ya el universalismo, ¿no? De la salvación precisamente. La victoria de la salvación en Cristo a través de la Virgen María, ¿no? De quien tomó cuerpo, ¿no? Su carne. Y revela a las naciones su justicia. Aquí están todas las naciones, ¿no? No solamente el primer pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y continúa, los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoren, toquen. Entonces eh, es un salmo que pide alegría por la victoria, ¿no? Y porque los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios, dice el salmo. O sea, la salvación, la venida del Señor Jesús, que es precisamente que nos trae la redención y recupera la gracia santificante que se perdió con el pecado original de Adán y Eva. Y es la Virgen María, con su concepción eh, inmaculada, sin pecado, que la hace como la segunda Eva, la nueva Eva, pero esta ya sin pecado, en obediencia, a diferencia de la desobediencia de Eva, ¿no? Muy bien, vamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo primero, versículos del 3 al 6 y del 11 al 12. Muy bien, nos dice San Pablo en su carta a los Efesios, los cristianos de la ciudad de Éfeso. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Bueno, es bastante denso, ¿no? Este texto de San Pablo a los Efesios. Y hay mucho de la doctrina de la iglesia que está en esta parte. Bueno, entonces dice, se bendice a Dios Padre, ¿no? Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, esto es importante, en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque es al estar en Cristo, siendo parte de su cuerpo, como miembros de su cuerpo, del cual Él es la cabeza, se asume, ¿no? Todas las clases de bienes espirituales en el cielo. En otras versiones aquí traduce bienes espirituales en el cielo. O sea, celestes, ¿no? De la vida espiritual verdadera. Al pertenecer a ser parte del cuerpo místico de Cristo, compartimos también su santidad, a menos que nos separemos. Ya sabemos que el pecado mortal nos separa o nos hiere esa relación del miembro eh, y del cuerpo del Señor. Y continúa. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor.
aquí es importante y toca lo que se llama la predestinación, ¿no? Pero en el sentido más de que es la providencia divina, es la voluntad de Dios, el haber elegido, ¿no?, a todos los que se hagan parte del Señor, de nuestro Redentor, de Jesucristo, de su cuerpo místico. Por eso dice, en la persona de Cristo, haciendo parte de Él, que es la nueva vida, ¿no? La nueva vida espiritual es ser parte de su cuerpo, del cuerpo místico, que es su iglesia, ¿no? Su esposa. Y antes de crear el mundo, dice, ¿no? O sea que esa es, podríamos decir, la idea de Dios, si se puede hablar antropomórficamente, ¿no? La idea de Dios era precisamente esta. Ya había contemplado, como Dios lo sabe todo, había contemplado que iba a ser así. ¿Para qué? ¿No? Teleológicamente, para que fuésemos santos e irreprochables en Él, ¿no?, en el amor. Aquí la traducción dice por el amor, pero la mayoría de versiones dice en el amor, ¿no?, que podríamos decir en el Espíritu Santo, que es Dios, y que está en Cristo y en el Padre. Y continúa, Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Bueno, es una traducción un tanto diferente, ¿no? O sea, no completamente diferente, pero aquí dice en el amado, que es precisamente en su Hijo, que es amado por nosotros y que Dios amó y nos amó en Él y redunde en alabanza suya. Alabanza de su gloria, diría aquí, ¿no? La alabanza de su gloria la repite 3 veces en este pasaje. Y continúa. Por su medio hemos heredado también nosotros. A eso estábamos destinados, por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Aquí está, ¿no? La alabanza de la gracia de su gloria. O sea, en este pasaje hay las 3 frases se repiten. Alabanza de su gloria. La gloria, la creación, toda la creación es la gloria de Dios. Pero la comparte con sus criaturas, ¿no?, con los hombres, para que accedamos a eso a través del Señor Jesús. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38, cuyo título temático es Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bueno, este pasaje es también bastante conocido y es precisamente la referencia a la solemnidad que celebramos, ¿no? El 8 de diciembre, la fiesta solemne de la Concepción Inmaculada de la Virgen María. Muy bien, nos dice San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe
de David. La Virgen se llamaba María. Bueno, aquí la llama Virgen y esa es la traducción del griego, ¿no? Eh, que viene de la Septuaginta, se llama, la traducción eh, griega del texto hebreo, ¿no? Sí, de 3 siglos antes de Jesucristo. Partenos es el término que utiliza el griego virgen, ¿no? Otra cosa importante, José dice de la estirpe de David. José era de la estirpe de David, entonces del rey David, ¿no? O sea, tiene ascendencia real José. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bueno, este es un saludo del ángel que es de Dios, ¿no? Porque recordemos, el ángel es mensajero, precisamente el término ángel es mensajero, ¿no? Es precisamente el mensaje de Dios. Dios le dice, alégrate. Jairos en griego, ¿no? Kairos, que era el saludo a, a los reyes prácticamente, ¿no? O el ave. La traducción de la Vulgata del latín dice ave, como decir ave César, que era el saludo al rey de los romanos, al César. Bueno, entonces es un saludo honorífico, ¿no? Que viene del mismo Dios. El siguiente término, llena de gracia, es la única instancia del uso de este término en la Biblia, en toda la Biblia. En griego es que haritomene y no es sino un pronombre, a pesar de que en el Ave María decimos Dios te salve María, la nombramos ahí, ¿no? Pero originalmente en griego no la llama del nombre, le da el pronombre, el uso del pronombre, que ya es bastante significativo. No la llama por el nombre, sino le da el pronombre llena de gracia, la llena de gracia, que haritomene, que es lingüísticamente un pasivo perfecto, desbordante de gracia. Nosotros no podríamos tener un término como tiene el griego y tenemos que parafrasear. Entonces, la llena de gracia es eh, en el significado sería la que desborda la gracia. El Señor está contigo. El Señor es contigo también, ¿no? Sería como más eh, literal. El Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, como dice aquí, se refiere a Dios, ¿no? Dios está contigo. Dios es contigo. Y lo va a hacer, ¿no? Literalmente después del asentimiento que haga la Santísima Virgen. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Bueno, esto era lo más normal, ¿no? Una jovencita de unos 14, 15 años, como se piensa, ¿no? La edad de la Virgen en ese momento, no entendió en realidad, ¿no? Que era un saludo a la persona de quien era precisamente eh, inmaculada, santa. No había otra instancia, ¿no? De un ser como la Virgen María. La saluda el ángel, el saludo de Dios
que es precisamente la anunciación. Y continúa. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, le dice bastante aquí, ¿no? El ángel a la Virgen María. Y ella podría haber seguido también sorprendida, ¿no? Ante todo esto que le dice. Y aquí podemos entender que se refiere al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo. Aquí no hay por dónde perderse. Hijo de Dios. Y sabemos también que es hijo de David, ¿no? Le dará el trono de David. Por eso a él, en los evangelios muchos lo llaman hijo de David, que así se denominaba al Mesías que iba a venir, ¿no? De la línea davídica. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Será eterno, no habrá fin. El reino del Hijo de Dios, que es Jesús, ¿no? Es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. Bueno, también aquí es importante referirnos a que no es una duda en realidad, ¿no? Porque recordemos la presentación de la Virgen en el templo a los 3 años. Ella era consagrada virgen, ¿no? Y ella había hecho votos como las vírgenes que entraban en el templo, ¿no? Y eran cuidadas allá. A los 12 años salían del templo. Por eso la edad de la Virgen podría ser 14, 13 o 14 años. No conozco varón, porque es virgen. Y es una pregunta obvia eh, de desconocimiento ante todo lo que le ha dicho. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También hay bastante que observar aquí, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ya menciona al Espíritu Santo y a Dios Padre, porque la fuerza del Altísimo es Dios, ¿no? Que está en el Espíritu. El Espíritu proviene del Padre. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Y aquí está la tercera, eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aquí se menciona la Trinidad completa, ¿no? El Espíritu Santo, la fuerza del Altísimo, o sea, de Dios Padre, y el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios, que es Jesucristo, el Verbo que se encarnará. Entonces, para una muchacha de unos 13, 14 años, esto tendría que ser demasiado para eh, entenderlo. Pero la fe de María pudo con esto, ¿no? Con una sencilla respuesta. Y continúa, ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril.
porque para Dios nada es imposible. Le responde entonces precisamente que Dios lo puede todo, ¿no? Que no tema. Y le da el ejemplo de su pariente, que sería su prima, ¿no? Prima Santa Isabel, que está esperando un hijo, que es, obviamente sabemos, Juan el Bautista, y que está de 6 meses. Aquí hacemos la conexión cuando nos referimos a San José, que era de la línea davídica, pues Santa Isabel, ¿no? Lo diré ya anteriormente el texto, viene de una familia arónica, de Aarón, de la descendencia de Aarón. O sea, aquí podríamos conectar, ¿no? Que Jesucristo tendría ascendencia regia, o sea, del rey y sacerdotal, por el lado de Elizabeth o Isabel, que es pariente de la Virgen María. Entonces se cumpliría a la perfección, digamos aquí, ¿no? La promesa que vendría a ser Jesucristo de la línea davídica del rey David y también de la línea sacerdotal de Aarón. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Esta es la fe de María que resalta Jesucristo, ¿no? Cuando se refiere a la fe. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Porque María obedeció, dijo el sí, que es el fiat de María, ¿no? El hágase, sea en mí tu palabra. Asintió con su sí a la voluntad del Padre. Obedeció. Por eso muchos padres de la iglesia decían que, a diferencia de Eva, que desobedeció o ató con un nudo, ¿no? La gracia santificante, con María, nuestra madre, la segunda Eva, ella desató el nudo que ató Eva con su obediencia, haciendo y cumpliendo la voluntad del Padre, la providencia divina. Y así se realizó o se produjo la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Al decir ella, hágase en mí según tu palabra, que era la encarnación, era el proyecto, el plan divino para la salvación de todos los hombres. Por eso a ella también se la llama la madre de los vivientes. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.